Entonces les voy a compartir pantalla. Prometo que será corto, muy al grano. Y ven a ver, voy a compartir pantalla y ustedes me confirman ahí, por favor, si ven mi pantalla. Ahí me confirman si la ven. Sí, ¿Sí? señor, ya se ve. Sí, la vemos. Listo, gracias. Bueno, les voy a hablar de un servicio relativamente nuevo. A veces es un poquito complicado entender este servicio, pero lo voy a explicar bastante fácil. Y es, piensen en un escenario donde ustedes tengan algún proyecto de data o algún proyecto de machine learning, ¿sí? ¿Algunos de ustedes han jugado con temas de Big Data, Analytics, Machine Learning, flujos de información? Me imagino que muchos sí, ¿cierto? Yo empecé a trabajar con Apache Airflow, no con el servicio de Amazon porque es nuevo, con Apache Airflow cerca de hace 3 años, en un proyecto de data en el cual teníamos que, para que tengan un escenario, una aplicación mobile tenía varios millones de usuarios que registraban, que hacían funciones en la aplicación y registraban esos logs. Después nosotros teníamos que todas las noches hacer un proceso de limpieza de los logs, parseo, alimentación, bastantes cosas con los logs y buscábamos una herramienta para orquestar todos los pasos para que se extrajera la información, se transformara, alimentábamos diferentes destinos de información y después de evaluar muchas herramientas utilizamos Apache Airflow, que es completamente open source. ¿Sí? Ahora, Amazon, en cuanto a Apache Airflow, Amazon sacó su nuevo servicio, pero es importante que ustedes tengan en la cabeza que hay otros servicios también open source que pueden hacer cosas similares a lo que hace Apache Airflow, como UCI, Luigi o Apache Nifi, que se van a encargar también de crear, de permitirnos crear, administrar y toda la parte de schedule de workflows de datos. ¿Sí? ¿Qué es un workflow de datos? Pues ya les voy a mostrar ejemplos. Tengo un pequeño demo, lo dejé corriendo esta tarde para verlo en la consola. Por ejemplo, un concepto básico es que en Apache Airflow es el DAC. El DAC es un conjunto de tareas que se ejecutan de forma orquestada para producir un resultado. Piensen entonces, por ejemplo, en este escenario que la tarea 1 que ustedes ven acá, esta tarea se encargaba de extraer los datos y se la enviaba a otras tareas que se encargaban, por ejemplo, de sacar la información de los clientes, la otra la información de los pagos, la otra la información de los retiros. Y todo esto se iba hasta que al final alimentábamos alguna herramienta de visualización. Esto es lo que es un DAG, es un conjunto de tareas orquestadas con precedencias para lograr un objetivo, ¿sí? Es básicamente como un workflow de datos. Y dentro del DAC nosotros tenemos operators, que estos operators los que nos van a permitir configurar las tareas. Un ejemplo de un operator, un operator de Slack, por ejemplo, que cuando termine este procesamiento y llegue a esta tarea, él me mande un mensaje a Slack y me diga, hey Carlos, ya terminé de procesar la información anterior. ¿Sí? Un ejemplo de operator es un operator de Python, donde yo puedo ejecutar un código Python custom o inclusive yo puedo crear custom operators, hacer un operator reusable que pueda hacer alguna transformación de código o pueda hacer alguna actividad muy customizada que yo quiera. En esa época, yo me acuerdo que se diseñó un Athena Operator. El que teníamos, el que se tenía, mejor dicho, el que estaba en las librerías, no nos servía, entonces se construyó un operator para hacer algunas consultas y creación de vistas con Athena, que es un servicio de AWS de consulta, y lo pudimos crear de forma completamente transparente e independiente. ¿Qué es lo que quiero transmitir con eso? Es la flexibilidad que ustedes van a tener con Apache Airflow, ¿sí? Tienen la facilidad de ejecutar código Python, código Bash, integrarse con múltiples nubes inclusive desde este servicio Apache Airflow. Aquí solo estoy hablando de Apache Airflow, ¿sí? Apache Airflow como tal tiene varios componentes. Tiene una BI, tiene un web server, tiene un scheduler, tiene un executor y un broker para manejar cuando hay muchas tareas por ejecutar y uno le configura un set de workers que son los que van a ejecutar el trabajo.
¿sí? Toda esta metadata siempre va a quedar guardada en una base de datos, que puede ser una base de datos MySQL, Postgres o demás, y uno le puede hacer configuraciones para integrarlo con un LDAP o para enviar notificaciones, dependiendo de lo que uno necesite, ¿sí? ¿Cuáles eran los challenges de que uno manejaba Apache Airflow de la forma en la que uno lo manejaba y era el proyecto open source? Nosotros lo llegamos a montar en S2, lo llegamos a montar en SS, también se podía montar en Kubernetes, Apache Airflow, pero igual los challenges era que había un overhead de configuración y administración muy alto para dejarlo completamente afinado, pero es bastante flexible. La configuración de autenticación y autorización todo se hacía en un archivo que era el airflow.cfg, donde uno configuraba cómo se manejaba la autenticación y autorización. El alta disponibilidad era un complique dependiendo de lo que uno utilizara, porque uno podía utilizar un executor Celery, uno podía utilizar un Redis, una base de datos MySQL y una Postgres, pero uno tenía que encargarse de la alta disponibilidad de cada componente de Apache Airflow. Lo mismo pasaba con la parte de escalabilidad de los workers, uno tenía que configurarlo manualmente en la configuración de Airflow. El mantenimiento de los componentes también era algo que nos agregaba mucha carga porque realmente teníamos que ir a los componentes de Airflow y configurarlo a mano y había un sistema operativo detrás, entonces teníamos que administrar ese sistema operativo. Y en cuanto a security, pues utilizábamos variables de entorno, él también tenía un hash y tenía muchas funciones, pero pues como se dan cuenta, la administración era muy alta cuando manejábamos la versión open source en S2, por ejemplo. Después de todo eso, bueno, esta me la salto. Después de todo eso, de AWS lanzó su servicio que se llama Managed Workflows for Apache Airflow, que realmente, ¿qué fue lo que nos brindó este servicio? Y es la ventaja de tener ya todos esos componentes centralizados y administrados por AWS. Entonces, todo ese overhead que teníamos de muchas cosas, como de configuraciones, como de mantenimiento, como de parches de seguridad y eso, Amazon se llevó esa carga y ahora podemos consumir el servicio de una forma mucho más fácil. A nivel de seguridad lo podemos integrar con single sign-on, ¿sí? Podemos utilizar S3 para almacenar todas las configuraciones y pues como ya está en AWS podemos integrarlo muy fácil con otros servicios de Data y Analytics. Aparte de eso tenemos a CloudWatch para monitorearlo, notificaciones con Simple Email Service y tenemos toda la seguridad que nos da AWS con IAM. Entonces, en cuanto a seguridad, por ejemplo, yo le hice la autenticación con Single Sign-On y ya podíamos entrar de una forma muy fácil a Apache Airflow. Toda la data quedaba cifrada en reposo con KMS y los DAGs quedaban en S3. Entonces teníamos también toda la seguridad de S3, ¿no? Manejar versionamiento, cifrado, políticas de bucket. El monitoreo. Ahora todo lo podíamos ver en CloudWatch. El procesamiento, las tareas, el scheduler, el web server, los workers, desde un nivel de info en adelante, es decir, loguee todo lo que sea informativo, warning, error y critical. Y nos dio también escalabilidad sin quitar la flexibilidad, es decir, podemos tener plugins customizados en este Apache Airflow, sí lo podemos tener, podemos desplegarlo, pues por defecto se va a desplegar multi-AZ y va a tener un tema de auto-scaling en los workers. Bueno, no sé si han utilizado Apache Airflow. ¿Alguno de ustedes lo ha utilizado o no? Nunca miramos acá el chat. No, no lo han utilizado. Esta es la consola de Apache Airflow. Realmente todo se basa en lo que son los DAGs, ¿sí? Los DAGs van a ser ese conjunto de operaciones en las cuales el conjunto de tareas organizadas con precedencias para ejecutar un flujo de datos. Dentro de la misma consola de Amazon es bastante fácil crearlo, ¿sí? Acá tenemos el servicio. El servicio realmente al crear lo que nos pide simplemente
un bucket, bueno, un nombre del environment y un bucket en el cual va a estar toda nuestra configuración. ¿Y qué es la configuración que él nos pide? Él nos va a pedir, mira, él me dice, Carlos, ¿dónde voy a consultar los DAGs? ¿Qué es el DAG? Toda esta secuencia de tareas. Por ejemplo, este es un DAG muy sencillito. 3 tareas. Athena, se ejecuta una query de Athena y avisa por Slack. ¿Sí? Pero yo puedo tener DAGs de la complejidad muy alta y es para orquestar múltiples tareas y verlas gráficamente cuando cada una se esté ejecutando. Yo también, ¿qué puedo hacer? Puedo decir, bueno, esta tarea de quién depende, esta tarea de quién depende y a quién precede, esta tarea de quién es antecesora, ¿sí? Ya voy a responder ahí las preguntas. Esta tarea de quién depende. Entonces, cuando yo habilito el DAG, él va a empezar a ejecutar cada una de estas tareas y él me va a permitir verlas en ejecución, cuántos están demorando. Entonces, para darles un ejemplo, esta tarea, por ejemplo, extrae los datos, esta los transforma, esta los envía a S3 y esta tarea hace una consulta, no sé. Pero acá tenemos otra tarea que necesitamos que los datos se los mande a una ubicación on-premise o los mande a otra nube o digamos que ahí ya vamos a tener la flexibilidad. Esto también nos va a permitir hacer y orquestar proyectos de Machine Learning. Orquestar toda la organización de datos, por ejemplo, la preparación de los datos y en una tarea de estas con el SageMaker Operator decirle por ejemplo, hey, ve y llamas este modelo y lo ejecutas. ¿Con qué? Pero no lo ejecutes hasta que no haya llegado la data completamente preparada. ¿Sí? Porque cuando nosotros estamos ejecutando, por ejemplo, proyectos de Machine Learning, necesitamos la data que venga en un formato específico. Entonces, esta task 1.1 lo convierte en ese formato y la task 1.1.2 llama a SageMaker para que tome los datos de la tarea anterior y ejecute un proceso de Machine Learning. Como yo ahí lo activé, yo ya después me puedo ir a ver acá la ejecución. Miren, entonces él me va diciendo, bueno, obviamente esto es un DAG de pruebas. Entonces él empieza a ejecutar y me va mostrando acá en semáforo cuáles tareas se ejecutaron bien, cuáles de ellas no. Y me va a permitir en cada tarea irme al detalle del log de por qué no se ejecutó bien o por qué sí. También voy a poder ver esto directamente en CloudWatch si yo lo requiero, ¿sí? Y otra cosa muy, muy importante es que él me va a permitir instalar plugins customizados. Entonces yo puedo crear mis propios plugins, ¿sí? ¿Cómo así crear mis propios plugins? Yo les digo, acá tengo mi repo, yo les paso esto. Acá en este repo, por ejemplo, hay un plugin que en un operator manda un mensaje a Slack o ejecuta una query de Athena. Entonces yo tengo la facilidad de configurar mis plugins que pueden hacer lo que quieran. O sea, lo que puedan hacer en Python lo pueden convertir en un plugin y lo pueden utilizar dentro de Apache Airflow. ¿Sí? Pueden utilizar sensores también. Entonces, miren, yo acá tenía el Slack Webhook Operator, que realmente uno puede utilizar de las librerías open source que tiene Apache Airflow, utilizar el Slack Webhook Operator y configurar que me mande un mensaje customizado o que haga diferentes acciones con base en lo que yo le configure. Si estos operators que están en la documentación oficial de Apache Airflow no son suficientes, ustedes pueden construir los suyos, ¿sí? Y otra cosa es que él me permite instalarle cosas adicionales en un archivo que se llama requirements. Por ejemplo, yo acá le instalé el paquete de Slack de esta forma, bastante fácil, ¿sí? ¿Qué más tenemos de este servicio? Bueno, aquí en el repo, digamos que está la estructura, está todo, pueden replicar este escenario, pero siempre piensen en Apache Airflow como esa herramienta para orquestar flujos de datos muy complejos. Ahora siempre hay una pregunta que me hacen y es, bueno, Carlos, ¿y cuál es? Gracias, José Alegre. ¿Cuál es la ventaja de Step Functions? Siempre hay esa pregunta y lo comparamos con Step Functions. Y yo te respondo con algo. Step Functions es muy bueno cuando tenés todo dentro de AWS, ¿sí? Pero
cuando tú quieres hacer cosas muy custom, yo me iría por Apache Airflow. Vas a tener una flexibilidad muy grande. Alguna vez en Step Functions para hacer lo mismo, lo que me dicen es, bueno, cree una lambda y dentro de la lambda un Python que haga lo que usted quiere. Acá simplemente configuro un operator que puedo reutilizar n veces. ¿Sí me entiendes? Entonces puedo, uno de estas cajitas que veamos acá, una de estas cajitas lo puedo configurar, mejor dicho, para reusarlo n cantidad de veces y puedo orquestar una gran cantidad de flujos de datos. Entonces, yo creo que él nos va a dar mayor flexibilidad y control sobre nuestros flujos de datos, ¿sí? Versus un Step Functions. Eso como tal es lo que les quería comentar de Apache Airflow. Es algo muy general lo que le quería mostrar, pero es una herramienta que salió hace unos 3 meses, en la cual he hecho varios laboratorios y me parece que es bastante buena. Bueno, voy a leer sus preguntas. Decía Rick, ¿cómo se maneja el esquema de soporte ante alguna incidencia tanto al utilizar el Apache Airflow desde AWS o standalone? Bueno, ahí hay dos cosas, porque cuando tú le pides soporte a AWS, él te va a dar soporte sobre la infraestructura como tal. O sea, él te va a decir, venga, ¿qué está pasando? Pero puede pasar una cosa, y es que tú le pidas soporte porque no te está leyendo un DAC, ¿sí? Por ejemplo, les voy a mostrar acá un DAC. Este es el DAC complejo que tengo ahí. Miren cómo uno define el DAC. Una tarea se define así. Esta es otra tarea. O sea, son muy fáciles de definir si se dan cuenta. Y las precedencias, ¿cómo se manejan? Se manejan así. Así manejo las precedencias. Es decir, si yo cambio esto acá, de hecho creo que lo puedo cambiar. O sea, yo podría acá, la última vez configuré esto. Venga a ver. Me toca loguearme ahí. Venga a ver si me deja. Como siempre, la seguridad ante todo. Y les muestro cómo sería eso. Ya no me acuerdo cuál es el MFA que tengo para GitHub. Es este. Venga, a ver. Intentemos la última vez. No. Hay un error ahí que no. Me lo está mandando al correo, yo creo. Bueno, después les muestro. Porque yo qué hice, cuando trabajé con Apache Airflow, yo lo que hice fue configurar algo muy sencillo y era un flujo de code pipeline para cada vez que cambiara en mi repo, él se viene y me actualiza automáticamente el DAC, ¿sí? Que de hecho es un pipeline muy, muy sencillo, es este. O sea, no hace absolutamente nada. Llama del repo, hace una compilación del paquetico y lo despliega en S3. Y cada vez que yo cambio el DAC en S3, él automáticamente me lee el cambio de forma instantánea, ¿sí? De forma completamente instantánea. Entonces, ojo, respondiendo a la pregunta de Rick, él te va a dar soporte, sobre esta infraestructura, ¿sí? Sobre esta infraestructura. Pero si tú le pides soporte, venga, es que un operator no me está funcionando. Digamos que sí he visto que Amazon a veces va más allá y te va a dar el soporte, pero no es garantía de que lo haga, ¿sí? Porque eso ya es algo muy customizado. Cuando salió el servicio y yo lo empecé a probar, hablé con soporte y de hecho le reporté como 2 bugs a este servicio. Y fue porque no funcionaban los plugins custom. En ese caso, apenas sale el servicio, sí te pueden dar soporte sobre temas que van un poco más allá. Pero ahí te van a dar soporte sobre el despliegue, de pronto te ayudan a verificar que esté leyendo bien los DACs, que el archivo de requirements esté bien formado, que los plugins tengan todos los requerimientos y que esté bien comprimido el archivo de plugins. Sobre eso te va a dar soporte, más no sobre el código que tú pongas dentro del DAC. ¿Por qué no usar un como IBM o Control M que tienen los mismos beneficios? Bueno, por ejemplo, una cosa de Control M, entiendo que Control M tiene licenciamiento y esas herramientas de IBM tienen un tema de licenciamiento. Esto es completamente open source, ¿sí? De hecho,
No mires el hecho de que esté en Amazon. Listo, tú no quieres utilizarlo en Amazon sino on-premise. Te descargas Apache Airflow y lo empiezas a ejecutar en tu máquina en 5 o 10 minutos. Entonces el tema de que sea open source te va a dar flexibilidad y tú lo puedes usar donde tú quieras. ¿Sí? Obviamente hay cloud providers que ya lo tienen administrado. Sé que en GCP está Cloud Composer y en AWS está Managed Workflow for Apache Airflow, donde también lo puedes utilizar. El valor agregado de esto yo creo que es la flexibilidad que tiene. Flexibilidad donde puedes hacer absolutamente todo. Lo digo porque lo hemos utilizado, lo he utilizado en proyectos productivos con 3 millones de usuarios donde procesábamos los datos y la flexibilidad es muy grande. Por ejemplo, a veces Control M se queda corto en algunas cosas. Control M se queda corto, por ejemplo, cuando necesitas ir a leer dentro de un archivo una línea particular y basado en eso disparar un evento. Con Apache Airflow lo puedes hacer porque tienes Python adentro, ¿sí? Pero con Control M nos ha pasado eso. Y con Apache Airflow, pues el tema de costos. ¿Qué más dice? ¿Cuál sería la diferencia entre casos de uso entre Airflow y Glue? De hecho, Glue es el ETL. Lo que nosotros hacemos acá con esto es, imagínate ahí, Edinson, que una de estas tareas sea un job de Glue. Entonces, lo que tú vas a hacer es, con Airflow, orquestar múltiples jobs de Glue. Ahora tú me dices, bueno, pero están los workflows de Glue. Ok, pero ahora piensa que tú no solo vas a utilizar Glue, sino vas a utilizar Athena, vas a utilizar DataBrew, vas a utilizar Redshift. Entonces, desde acá puedes orquestar absolutamente todo. De hecho, puedes orquestar conectarte a on-premise y hacer una actividad on-premise. Entonces, ahí es donde está el valor de esto, es la flexibilidad que te va a dar. A nivel de los precios, él te va a cobrar por el tamaño de la instancia. Él por detrás nos despliega un clúster, si ustedes se dan cuenta, y el tamaño de la instancia. Cuando uno va a crear, venga, les muestro acá para que no les pase, porque me pasó. Yo le digo acá Create Environment y le doy acá mi buque, por ejemplo. Le digo Apache Airflow Demo y le digo seleccionar. Él me dice, bueno, ¿dónde tienes los DAGs? Yo le digo, mis DAGs están acá y le digo siguiente. Él me va a pedir una VPC que tenga al menos 2 subredes. Entonces yo, por ejemplo, acá utilicé el asistente y él me crea una VPC para este Apache Airflow. Tengan cuidado con esta VPC, porque en esta VPC él despliega 2 subredes, pero esas 2 subredes, cada una tiene su NAT Gateway. Entonces el costo de 2 NAT Gateways en producción, digamos que no es tan bajito, ¿no? Entonces vas a tener un costo dependiendo de cómo tengas configurada tu VPC y vas a tener el costo dependiendo del tamaño que tú quieras acá. Y el tamaño se va a ver dado dependiendo la cantidad de DAX que tú vayas a ejecutar. Entonces creo que vale como $0,25 la hora, pero digamos que, y debes tener otra cosa. Vas a ejecutar muchos DAX y los vas a mandar a CloudWatch, pues vas a tener un costo asociado ahora a CloudWatch, a las operaciones de put log, de put records en CloudWatch. Entonces, ten cuidado con eso. Cuando yo probé el servicio, lo dejé prendido y tuve un sobrecosto de $900. Sin embargo, pues puse un caso en Amazon y Amazon se da cuenta que hubo mucho tiempo en el que no lo utilicé y me redimieron ese valor. Pero sí deben tener en cuenta el tema de Apache Airflow de los costos. Bueno, hasta ahí preguntas, dudas o inquietudes, 8:31, estamos apenas. Bueno, yo tengo ahí una pregunta fácil y le regalo créditos. Obviamente no se vale repetir. ¿Tienes una demo? Sí, les puedo pasar mi repo de GitHub. Acá está. Espérate, te busco el repo y te digo, es este. Ese se los puedo compartir, ahí hice eso y lo otro que les puedo compartir es creo un blog post donde explico cómo agregar operators y todo.
Solamente que en este blog post, para explicarles algo que también me parece importante, apenas Amazon sacó el servicio, Amazon solamente permitía, miren, que el bucket comenzara su nombre por Airflow guión. Entonces, yo diseñé todo con los buckets que se llamaran Airflow guión y Amazon como un mes después cambió y ahora permite cualquier nombre de bucket. Entonces, eso me falta cambiarlo acá en este post. Pero ahí en el post pueden básicamente replicar todo esto. Mire, está muy customizado con, digamos que lo expliqué paso a paso. ¿Algún curso donde se pueda profundizar? Udemy. Udemy. Escríbeme por LinkedIn y te averiguo uno de los cursos buenos que hay. Sé que hay empresas externas que dan cursos como Astronomer, pero realmente no sé qué tan buenos sean. Yo compré uno en Udemy desde cero, uno que dictaba un español bastante bueno. Bueno, muchachos, voy a hacer una pregunta y les regalo un par de créditos para que lo puedan utilizar, los puedan utilizar en AWS. Y es principalmente con cuál servicio podemos hacer la equivalencia de Apache Airflow dentro de AWS, que ustedes preguntaron. Y Juan Camilo, muchas gracias. Step Functions. Juan Camilo, me mandas por favor ahí tu correo que ganaste. A ver, denme un segundo. A ver, y otra pregunta y les regalamos $25 más en crédito. Se los envío, si no es hoy, mañana. Espérenme, acá tengo la presentación y les hago otra pregunta. Bueno, díganme al menos un servicio equivalente open source a Apache Airflow de los que mostré, y mostré 3. José Alegre, muy bien. Mándame por favor ahí tu correo. No, Control M, no, es que Control M no me gusta tanto. Además era open source, Control M no es open source.